Este caso ocurrió en el año 2008, más precisamente el 23 de febrero del año 2008, en la ciudad de Aedo, provincia de Buenos Aires. Los acusados son funcionarios de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y en la descripción del hecho que hace el fiscal, se da una situación que es bastante similar a la de Peloso Iturri, a la del caso Peloso Iturri, yo creo que en este caso con implicancias mucho más problemáticas, que es el fraccionamiento del hecho. Se fracciona el hecho, la fragmentación del hecho. Es decir, el hecho tiene un primer tramo que es una situación que se da en un local de comidas rápidas, McDonald's, donde la víctima, Gastón Dufo, que era una persona que tuvo un brote psicótico, lo que se puede diagnosticar como un brote psicótico, tenía antecedentes vinculados con problemas de adicciones. En virtud de este brote psicótico que habría tenido en ese local de comidas rápidas, se da una discusión con el personal de seguridad de ese local. Se lo intenta reducir en ese primer momento y este primer hecho da pie a un segundo tramo, a un segundo momento del suceso que tiene que ver con la convocatoria y la presencia de personal policial para, digamos, auxiliar o complementar la intervención del personal de seguridad de McDonald's. Entonces, ese primer hecho es la discusión con el personal de seguridad de McDonald's, el intento de reducirlo a esta persona, insisto, que tenía, digamos, esta particularidad. No era una persona, digamos, que podía ser digamos, interpelada en términos de, digamos, del diálogo y demás, pero vamos a ver, digamos, qué puerta abrió, digamos, esa interpretación de esta situación de la víctima, ¿no? A partir de este brote, el personal de seguridad convoca a la policía y en este segundo tramo interviene la policía de la provincia de Buenos Aires, lo reduce violentamente, muy violentamente. Yo destaco la situación de salud mental de la víctima porque desde ya anticipo, desde el punto de vista jurídico, esa condición no excusa ni mucho menos justifica la intervención violenta, sino todo lo contrario. Con respecto a personas de esa, digamos, que se encuentran frente a una situación de esa naturaleza, hay más responsabilidad y menos posibilidad de ejercer la violencia que, digamos, frente a una persona que puede interpretar, digamos, órdenes claras. Entonces, la intervención en este segundo tramo del suceso es una intervención violenta del personal policial, lo reducen violentamente, lo suben a un móvil policial con esa misma violencia y lo llevan hacia la puerta de la comisaría de la zona con la intención de alojarlo en los calabozos de la comisaría. Ese es el segundo tramo del suceso, según el fraccionamiento que formula quien hace la acusación. Este segundo tramo culmina con la llegada a la comisaría. Hay un intento de meterlo en el calabozo, de ingresarlo a la comisaría a través de la violencia también. Obviamente la víctima se resistía. Hay una decisión que se toma en ese momento con la intervención de un comisario de la seccional, que también fue imputado, que plantea que en vez de ingresarlo en esas condiciones a la comisaría, que lo lleven al hospital, digamos. Entonces, ahí culminaría el segundo tramo del suceso que se describe en la acusación, con este intento de ingresarlo a la comisaría, que se modifica esa decisión con la decisión de llevarlo hasta el hospital de Aedo, donde se lo conduce finalmente, y este es el tercer tramo y tramo decisivo donde se produce el desenlace, se lo conduce, se lo vuelve a subir a la camioneta, se lo vuelve a subir y se lo retiene nuevamente ejerciendo violencia sobre la víctima. La violencia tiene que ver no solo con golpes, sino también se lo esposa y se le ata un cinturón en las piernas, con lo cual se da una situación que se describió en la primera jornada como la metodología de tortura del chanchito, ¿no? Esto se lo reduce de esa manera, en la jerga penitenciaria se llama hacer el chanchito, se lo tira muy violentamente en la cajuela de la camioneta, se le tiran encima para reducirlo aún más.
Y llegan al hospital de Aedo, donde, también simplificando mucho, ingresaría ya fallecido a la guardia del hospital, en términos muy similares a lo que ocurrió con Pelosi y Turri. Estoy simplificando demasiado. Lo que aclaro es que hay un fraccionamiento que implica, digamos, describir el suceso como si fueran tres hechos distintos. ¿Esto qué implicó en términos procesales? Por el hecho 1 no hubo imputación, con lo cual, digamos, se dijo, bueno, el hecho 1 no hay imputación, no hay responsabilidad penal que analizar, así que lo dejamos de lado. Sobre el hecho 2 se planteó, bueno, pero en el hecho 2 no hay incidencia de lo ocurrido en el hecho 2 en la muerte, con lo cual la imputación quedó reducida al hecho 3. Y el hecho 3, según la descripción de la imputación, fueron la partida desde la puerta de la comisaría a las 22:14 hasta la llegada al hospital 22:20. Es decir, estamos hablando de 6 minutos. 5 minutos. Yo, si hay algún error, algún detalle, pero digo, y esto igual después fue materia de discusión, pero yo parto de esta primera premisa. Aquí sí fue muy problemático, mucho más que en Pelosi y Turri, este fraccionamiento de la imputación, que redujo un suceso mucho más complejo. Está claro que, digamos, y por lo que luego se pudo dilucidar, digamos, no hubo incidencia del personal de seguridad de McDonald's en el desenlace, ni mucho menos en las graves lesiones que tenía la víctima. Ahora, el tramo 2 es inexplicable que el tramo 2 haya sido borrado de la imputación, no como lo fue. Entonces, digamos, esa fue la imputación y hubo otro hecho que fue el vinculado con la responsabilidad del comisario, que tuvo que ver con el comisario en ese momento, cuando recibe, digamos, a la comitiva en esas circunstancias, y con los golpes que ya eran evidentes en la víctima, omitió, digamos, tomar las medidas necesarias para evitar, digamos, que el hecho se cometa. Sucintamente también con respecto a las pruebas, sobre todo las pruebas médico-forenses. Testigos hubo pocos, sobre todo en el tramo relevante, que es el tramo 3, según el recorte que hace la imputación, la acusación, ¿no? Me refiero a eso. En ese tramo los testigos fueron pocos, estamos hablando de un lapso de tiempo también muy breve. Entonces acá lo que fue determinante fue, y son las pruebas médico-legales. Muy rápido se va a extender sobre esto el doctor Meta. La primera autopsia no tiene desperdicio. Si a ustedes les llamó la atención las conclusiones y el análisis de la autopsia del caso de Pelosi y Turri, esta autopsia no tiene ningún desperdicio en muchos sentidos. Describe las lesiones que tenía la víctima. La víctima tenía lesiones muy graves. Tenía, por ejemplo, fractura de costillas. Tenía varias costillas fracturadas, además de golpes en distintas partes del cuerpo. Pero además, esa primera autopsia describe de manera macroscópica, si no me equivoco más con la terminología, o sea, a simple vista, describe una lesión medular a nivel del bulbo medular, cito textual, provocando una muerte súbita. Es decir, yo lo digo en términos legos, tenía el cuello roto, y según eso sería muerte súbita, ¿no? Esto es lo que dice esta primera autopsia, perdón. No quiero extenderme en lo que va después a abordar el doctor Meta, pero digo, es muy impresionante porque va más allá de este diagnóstico, porque hasta acá uno diría bastante similar inclusive más grosero que el caso de Pelosi y Turri en este punto, pero ni siquiera es lo más grave de esta autopsia. Esta autopsia, digamos, acá sí se da un intento de correlacionar las evidencias médico-legistas con hipótesis de los hechos, pero la correlación no es una correlación racional. Escribe una novela este médico legista, escribe una novela. ¿Cuál fue la novela que escribió? Este médico lo que dice en la autopsia, básicamente simplifico, que las lesiones que tenía esta víctima, incluidas las fracturas y también la lesión a nivel cervical, databan de hace aproximadamente 5 días. Esta persona estuvo 5 días de su vida con las lesiones gravísimas que se detectaron, fracturas en sus costillas y una lesión cervical. Estuvo 5 días así. Es más, inclusive para abonar una versión oficial, que era la versión de la policía, dijo, esto es compatible con un accidente de tránsito, es decir, le había atropellado a un colectivo, que era la hipótesis de la policía. Esto fue lo que se dijo, le atropelló un colectivo hace 5 días atrás, y el desenlace tiene que ver con que los policías se toparon con esta situación, que, digamos, esta persona pendía de un hilo porque era, digamos,
decía algo así como que los músculos del cuello sostenían esta situación que era como un delicado equilibrio, ¿no?, de la fractura cervical, que le permitió sobrevivir mágicamente durante 5 días, pero claro, los policías, al no saber que esto era así, cuando lo tiraron en la cajuela de la camioneta, claro, ahí inclusive creo que hasta sugieren que, bueno, quizás agarraron un bache o una loma de burro, y esto desencadenó la lesión medular. La lesión medular. Pues, discúlpenme los términos legos, lo van a decir con más precisión los médicos legistas, pero esta fue la hipótesis. Decíamos, ¿no?, hay que correlacionar. Bueno, este médico correlacionó y hizo una flor de novela. Entre otras cosas. Fruto de esto y de lo escandaloso que fue esta autopsia, se realiza una segunda autopsia una semana después, el 3 de marzo de 2008. Esta segunda autopsia se hace con la intervención de la Procuración General de la provincia, ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que se pide que peritos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires intervengan, se hace una segunda autopsia. Insisto, segunda autopsia, no examen complementario. Esto que se decía, la segunda autopsia, cuando se hace una segunda autopsia, y acá me remito a lo que se dijo en la primera mesa del día de hoy, ya hay un problema serio. Y acá, lo que se hizo fue una segunda autopsia. En esta segunda autopsia, para revisar lo que se había hecho mal en la primera, se intentó hacer todo de nuevo. Se describen con mucha más claridad las lesiones, se intentan datar con más precisión la lesión. Yo acá anticipo un problema de este caso que lo hace más problemático que el caso Pelosi Turri. Acá la necesidad de datar las lesiones es mucho más estricta que en el caso Pelosi Turri, porque en el caso Pelosi Turri, con datarla dentro de un rango de 24 horas era suficiente para correlacionar las lesiones con el hecho traumático que había ocurrido y que era materia de acusación. Acá estamos hablando de distintos hechos de los cuales solo la imputación se circunscribía al tercer tramo y que eran, de 5 a 15 minutos. Entonces esto fue mucho más problemático que el tema de la data de las lesiones, que lo que fue esa cuestión en caso Pelosi Turri. Pero se avanza en esta segunda autopsia en ese sentido, pero básicamente lo que se describen son lesiones y evidencias médico-legales vinculadas con un patrón de asfixia, ¿no?, que es como la conclusión que surgiría de esta segunda autopsia. El matiz que quiero plantear es: esta segunda autopsia no dice nada de la lesión cervical, ni a nivel macroscópico, ni tampoco ordena estudiarlo a nivel microscópico. No hay una serie de estudios complementarios que después se hacen, hay un estudio anatomopatológico, pero que no tiene que ver con el estudio a nivel cervical, que en esa primera autopsia, que era disparatada, se había identificado a nivel macroscópico. Es decir, uno diría, hay muchas cuestiones que cuestionar de esa primera autopsia, pero describió algo muy importante, que fue la lesión cervical. Que en la segunda, que tiene algunas virtudes que también permitieron entender mejor lo que había pasado, pero tiene un problema serio, que también yo como lego digo, pero bueno, eso, de vuelta, ¿por qué lo ve uno y otro no lo ve a nivel macroscópico? Después, ¿no es obligatorio hacer el estudio complementario? ¿Eso no es un error también? Y en este segundo, diría, es muy difícil hablar de mala fe. En la primera autopsia uno diría, ese médico, no sé si carecía de idoneidad, carecía de independencia, era un médico de la policía de la provincia de Buenos Aires, no podía haber intervenido. Eso se quiso corregir con la segunda autopsia. Ahora, esta segunda autopsia, que fue importante para avanzar en la investigación, también adolecía de problemas, o lo planteó como interrogante. ¿No son también errores o vicios de esta segunda intervención de los médicos legistas en este caso? Y ni hablar del fiscal, ¿no? De vuelta, el fiscal no sabe que tiene que pedir informes complementarios, o que hasta que no tenga esos informes complementarios no se puede formular un diagnóstico adecuado. Entonces se dio esta controversia ante la primera autopsia, que decía, lo atropelló un colectivo 5 días antes, lo dejó en estas condiciones y de manera, fortuita, los policías, se toparon con esta situación de que al realizar ese movimiento brusco, de manera involuntaria, se produjo el desenlace, ¿no? La lesión cervical como determinante en la primera autopsia de la muerte, con esta hipótesis ridícula de que se murió de casualidad. Frente a la segunda autopsia, que planteaba, no, hubo una situación de asfixia mecánica.
claramente una muerte traumática. Entonces las defensas lo que hacen es, piden en la instrucción suplementaria, en forma previa al juicio, un estudio complementario que se lo piden a la Corte, al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para intentar acreditar la hipótesis de la primera autopsia. Entonces, ¿qué es lo que pide? Y aquí interviene la doctora D'Addario por un pedido que hace la defensa, no la acusación. Lo que pide la defensa básicamente, bueno, analícenme microscópicamente esa lesión cervical y las implicancias y demás, ¿no? Yo insisto, perdón, el lenguaje lego. Bueno, abrieron esa puerta, las defensas abren esa puerta, la doctora D'Addario hace ese análisis ratifica una lesión cervical medular con todas las implicancias que eso puede significar. Yo pregunto, ¿una persona con una lesión medular, digamos, puede mover sus extremidades? ¿Se puede seguir resistiendo? Digamos, porque si la respuesta es categórica en este punto, yo diría, después de ese golpe no hubo resistencia. El momento de la muerte tiene que ver con esa situación. Otra cuestión que después se discutió en los dos juicios que se hicieron, sobre todo en el segundo, es el patrón de asfixia es compatible con ese tipo de lesión. Pero digo, ese elemento probatorio que resultaba, digamos, esclarecedor en muchos sentidos, no había sido pedido por la acusación, había sido pedido por la defensa. Y de hecho, por esa razón, es que la defensa lo acompaña al proceso, pero no abunda en esa línea y mucho menos llama a declarar en ese primer juicio a la doctora D'Addario. Entonces, ese elemento, yo diría, determinante para mí, para entender por lo menos qué había pasado con Gastón Dufaux, en el primer juicio tuvo este ingreso, digamos, oblicuo, poco claro, que cuanto menos, entre otras cosas, creo que lleva a pensar que el fiscal de instrucción, que sin dudas tuvo la voluntad de esclarecer este hecho, quizá, digamos, ahí tuvo un error, ¿no? Digo, por eso, de vuelta con lo que planteamos en la primera jornada, a veces no solo es un tema de intentar deliberadamente encubrir o actuar dolosamente para evitar el esclarecimiento de un hecho. Muchas veces la falta de los errores o la falta de conocimiento en el desarrollo de algunas cuestiones claves para la investigación de este tipo de casos conducen también a resultados bastante, digamos, resultados compatibles con la impunidad. Y el desenlace de ese primer juicio, que se llevó a cabo en el año 2009, en mayo del 2009, la fecha de la sentencia, fue la absolución de todos los imputados, que eran 5 policías, uno había fallecido, y el comisario. Y básicamente el tribunal planteó que los absolvía por beneficio de la duda. La sensación es que el tribunal, fundamentalmente, para llegar a esa conclusión, enfatizó los errores de la acusación, que los tenía. Uno es este que yo planteaba. O lo planteo para discutirlo, los que hayan leído el material o los que quieran discutir el caso, lo planteo en términos también de cuestión para discutir. Yo creo que sin duda hubo errores y el tribunal fue arbitrario, como luego Casación al revocar esta absolución lo señaló, pero también, digamos, se le dio margen a ese tribunal que quizá digamos, se encontraba como mucho más movilizado para absolver que para condenar, hacer una lectura, digamos, mucho más condescendiente de lo ocurrido, pero también en función, mucho más condescendiente para los victimarios de lo ocurrido, pero en función también de los errores de la acusación. Por ejemplo, digamos, además de lo que ya planteé, el fiscal cuando acusa, y sobre todo para fundar la calificación del hecho como tortura, en la descripción del hecho dice que es tortura porque se lo torturó por placer a la víctima. Esto nos lleva a una discusión jurídica de el concepto de qué significa torturar a alguien. Hay una discusión que jurídicamente se da, digamos, en nuestro país, por suerte, en ese sentido está bastante saldada, que para considerar que alguien ha sido torturado no se exige en el victimario un especial elemento subjetivo distinto de la intención de causarle graves sufrimientos físicos. Esto es ni placer, ni la intención de que la víctima haga o no haga algo. Esto está en la definición de la Convención de Naciones Unidas, que exige esto, pero en nuestro país también rige la Convención para prevenir y sancionar la tortura, que es la Convención Interamericana, que no lo exige.
Y de hecho, la propia Convención de Naciones Unidas permite que los países signatarios de ese tratado tengan regulaciones más amplias que la que promueve la propia Convención, como es la nuestra. En la Argentina se acepta que el delito de tortura solo exige dolo, no exige probar que los victimarios actuaron por placer. ¿Y esto por qué, digamos, es una regulación mucho más amplia y más extensiva? Porque esto es poner una vara mucho más alta para el investigador y sus auxiliares. Entonces, el tribunal se regodeó con esta expresión del fiscal, que claramente, lo digo con todo respeto, fue un error, porque dijo, y no probaron que actuó por placer, así que no está probado un elemento característico de cómo usted me definió el delito, ¿no? Y muchas otras cuestiones más. Por ejemplo, otra cosa que hace el fiscal corta y pega tramos del informe de la segunda autopsia para describir la lesionología de la víctima, sobre todo para explicar esto de, bueno, es tortura porque la víctima tenía todo este tipo de lesiones. Ahí hay, más allá de las implicancias en este caso, nosotros desde la Procuración defendemos un concepto de tortura en base, insisto, a la jurisprudencia, a derecho comparado y a la interpretación de la figura de tortura en base a estos tratados que mencioné. Defendemos un concepto de tortura que no vincula el grave sufrimiento físico y mucho menos el psíquico con secuelas físicas perceptibles. Es decir, muchas veces el torturado no tiene secuelas físicas que me permitan, digamos, decir hay tortura porque hay secuelas físicas. Digo, muchas veces la pericia del torturador se basa en eso, en no dejar secuelas físicas. Un caso típico de tortura sin secuelas físicas o psíquicas claramente perceptibles, el submarino seco. Y de hecho en la jurisprudencia se ha discutido en esos términos. Digo, personas que han sido bolseadas durante pocos segundos dicen, bueno, pero no hay secuelas. ¿Cómo constato? Las secuelas físicas no hay y psíquicas, miren, pero no hubo un sufrimiento que lo pueda. Entonces no es tortura, ese es el famoso caso Botrón. Digo, el caso de Monti, Ezequiel de Monti lo tiraron al riachuelo. Tortura seguida de muerte fue la calificación. Digo, en forma previa no ha habido un martirio físico, digamos, fue hacerle sentir la cercanía con la muerte. Eso fue la tortura. El sufrimiento psíquico de Ezequiel de Monti se lo calificó de esa manera. Una persona que no sabe nadar, te tiro al riachuelo y eso es tortuoso. Entonces, de vuelta, esa es la definición de tortura que nosotros defendemos y que tiene arraigo en nuestra jurisprudencia, por suerte. Bueno, el fiscal, quizás con una perspectiva distinta, quiso probar la tortura en base a la cantidad de lesiones y la magnitud de estas lesiones. Pero cortó y pegó el informe de la segunda autopsia. ¿Esto qué significó? Que en la segunda autopsia, cuando se hace la descripción externa del cadáver, lo que se describieron son las marcas de la primera autopsia, es decir, las escisiones de la primera autopsia. Entonces, en la lesionología que toma el fiscal, él la toma como lesiones traumáticas, están las marcas que no eran lesiones, eran las marcas de la primera autopsia. El tribunal se hizo un picnic con eso. El tribunal lo destrozó, yo creo que inclusive ensañándose con el fiscal en ese punto. Digo, no quiero extenderme. Pero para analizar, insisto, esto es, cuando se pretende encubrir está claro que hay un problema y eso merece sanción y apartar al que actúa con dolo y con mala fe. Pero el tema es, ¿y los problemas de la falta de capacitación? Tanto la Fiscalía como la querella presentaron recursos de casación que fueron, por suerte, aceptados y se revocó esta sentencia por parte del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en agosto del 2010. La anulan esta sentencia por arbitrariedad. Entre otras cosas, se le plantea al tribunal que, bueno, más allá de cómo se introdujo el informe de la doctora D'Addario, usted lo tenía. Estaba en el proceso, estaba en el juicio incorporado, más allá de cómo, digamos, cómo se introduce y que no fue una hipótesis enfatizada por la acusación, el fiscal, digamos, el tribunal no podría haber obviado esa información determinante para dilucidar el caso. Entonces le marca esto, anulan, entre otras razones, por arbitrariedad, esa primera sentencia y ordena hacer un nuevo juicio. Ese nuevo juicio se realiza en el año 2013, también para simplificar. Acá sí ya participa, la llaman a declarar a la doctora D'Addario, se da una discusión entre diversos peritos para, digamos, fijar los hechos que eran materia de investigación y que se discutían como delito de tortura, y en donde, digamos, se da una discusión muy rica en términos de datar las lesiones,
datar el origen de las lesiones, el mecanismo de producción de las lesiones y obviamente la causa desencadenante de la muerte de Gastón Dufaux. Y de esa discusión, que culmina con una sentencia nuevamente absolutoria, en este caso el tribunal deja de lado la discusión, la hipótesis disparatada de la primera autopsia, pero lo que termina concluyendo, de manera no menos arbitraria, era que en definitiva era un caso de una muerte culposa, se les había ido la mano, pero no era la voluntad de los victimarios de producir ese resultado. Pero como no fueron acusados por homicidio culposo, sino vinieron acusados por un delito doloso, no tengo más margen, principio de congruencia mediante, que absolverlos, y por eso absuelve. Ese segundo caso termina con una absolución. De vuelta, este tribunal vuelve a enfatizar, a mí hay detalles que se me escapan, yo no he participado de ese juicio, solo he leído la sentencia, pero lo que uno ve de leer la sentencia es que el tribunal vuelve, así como el primer tribunal lo había hecho en forma mucho más grosera, pero este también vuelve como a rascar y hurgar en las zonas oscuras o en las zonas grises, tanto de la medicina forense como de la forma en que se había formulado la acusación. ¿No? Entonces, por ejemplo, esto, se ve que alguien dijo, algún médico forense debe haber hecho en el juicio, la data de las lesiones es el gran agujero negro de la medicina forense. Es una expresión que a mí la leí, me impresionó, pero el tribunal dice, bueno, como es un agujero negro, y bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces digo, ahí la duda que me queda como lector de la sentencia y como observador, digamos, de este proceso externo, es, digamos, de qué manera esto realmente fue un problema y es un problema en un caso como este, o cuánto tiene que ver con la voluntad de no avanzar en un caso que quizá con la poca información que teníamos se podía llegar a una conclusión mucho más clara que la que se llegó. ¿No? Entonces digo, la segunda sentencia también tiene este tipo de problemas, ¿no? Esta cuestión de, bueno, no está claro, me dicen asfixia, pero me dicen por otro lado una lesión cervical, son cuestiones incompatibles o contradictorias, digo, duda, todo eso le permitía concluir al tribunal es que solo había duda, no había certeza de nada, como ustedes saben, sin certeza positiva no se puede condenar a nadie. Y finalmente también fue recurrida esa absolución y el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires nuevamente interviene y dicta sentencia el 14 de julio del año 2016 y vuelve a revocar esta absolución, pero acá lo que hace es, además de revocar, casa la sentencia y condena a los 5 policías imputados y los condena por tortura seguida de muerte. Y acá sí el tribunal me parece que hace todo lo que los otros 2 tribunales no habían hecho, los otros 2 tribunales de juicio, que es hacer un análisis, digamos, por ejemplo, esto de no había testigos, así que no podemos saber qué pasó en la cajuela de esa camioneta durante esos 5, 15 o 20 minutos. Mire, pero tampoco hay que tener mucha imaginación. Entró con movilidad propia, entró, digamos, sano físicamente, salió con 5 costillas fracturadas y con el cuello roto y una lesión medular. Digamos, tampoco hay que ser mago. No sé, lo pregunto como lego, o es muy aventurado decir que lo mataron. Digamos, que una persona, digamos, no se rompe el cuello sola, ni se fractura las costillas sola. Haciendo evaluaciones de este tipo, es que el Tribunal de Casación dice, bueno, no solo revoco, sino que caso y condeno. Están condenados estas personas, la sentencia está recurrida actualmente en la Suprema Corte de la provincia. Este caso, le cedo la palabra al doctor Meta para que dé algunos detalles más y con más precisión que la que yo la pude dar sobre términos médico-legales. Pero este caso muestra una cuestión que me parece muy interesante analizar. No solo, digamos, lo grosero de la actuación de un primer médico legista que interviene careciendo absolutamente de independencia, y dice las barbaridades que dice, esto corre por mi cuenta, pero lo que dijo en esa primera autopsia fueron barbaridades, pero sin embargo dentro de esas barbaridades identificó algunas cosas que en la segunda autopsia, cuando se quiso revisar y corregir los errores, no se lo identificó. Entonces la segunda autopsia, que digamos, uno diría simplificando, actuó de buena fe y con intención de esclarecer, algunas cosas las dejó sin esclarecer. Y ni hablar de los estudios complementarios que la acusación no pidió ni hizo y terminaron entrando al expediente de forma oblicua a pedido de la defensa. Y me refiero al informe de la doctora Dario. Entonces digo, a veces querer o actuar de buena fe no alcanza para esclarecer hechos de esta gravedad. Hace falta, digamos, algunas otras cosas más que solo la voluntad de investigar y de esclarecer, ¿no? Que no es poco. Bueno, no sé. Hola, buenas tardes, yo voy a hablar desde acá.
En primer lugar, quiero decirles que para mí es un privilegio estar en esta mesa por la envergadura de los peritos que nos acompañan, y no solo en la mesa, sino también en la platea. En segundo lugar, lo que yo voy a tratar de hacer es, como objetivo, digamos, tratar de relacionar las cosas particulares que tienen este caso con todas las circunstancias generales que puede involucrar el desempeño, la relación de la medicina forense en nuestro ámbito y ahora. Yo voy a delinear sintéticamente, muy sintéticamente, muchas cosas que mencionó Rodrigo, pero lo voy a hacer de una forma, digamos, más médica, por supuesto. Y ya le pido disculpas a los médicos que se encuentran acá, pero voy a tratar de traducir en forma sencilla algunos conceptos médicos muy básicos para que lo entienda la platea que no es médica. En primer lugar, se hace la primera autopsia el 24 de febrero del 2008 por el Cuerpo Médico Policial de La Matanza. Aquí el acta describe que el deceso se produjo a causa de lesión a nivel del bulbo medular, nivel cervical, provocando una muerte súbita. Esto es textual. Y en el examen traumatológico menciona un sinnúmero de lesiones superficiales, múltiples escoriaciones, romas de arrastre, equimosis, lesiones costrosas, equimosis palpebral con azul verdoso, etcétera, 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 que también se van a ver en la segunda autopsia. En el examen interno habla de un sangrado en las meninges, estructuras óseas, masa encefálica, con un sangrado superficial en las regiones temporal y occipital izquierdas. En la base del cráneo describe equimosis en la región de las caras articulares, del atlas, después vamos a ver lo que es el atlas, con el hueso occipital en el foramen magnum, y presenta, esto es interesante, por eso lo destaco, un desplazamiento rotatorio mayor a lo esperado y con compresión de la médula y disminuyendo el espacio del canal medular, de una evolución de 5 días, la cual provocaría el daño medular y compresión de los centros ventilatorio y cardíaco, siendo centros vitales, dice. La misma autopsia. Y después menciona una serie de lesiones también en la carótida y un hematoma paraleligio izquierdo. La columna cervical habla de una equimosis, mayor movilidad de los cuerpos vertebrales primero y segundo, ocasionando una disminución del canal medular con compromiso de la médula, también lo dice. Y en parrilla costal, las fracturas, que las menciona, acá la negrita es mía, 6, 7, 8, 9 y 11. En su línea anterior y mamaria, con una evolución nuevamente aproximada de 5 días. Esto es muy importante. En las consideraciones médico-legales dice que la lesión cervical compromete el canal medular en sus niveles más altos y dado el mayor desplazamiento, lo vuelve a reiterar, existe una compresión medular con daño de los centros vitales, como el cardíaco y respiratorio, siendo la causa de muerte en forma abrupta e inmediata de la persona, sin provocar signos de agonía. Esto es un concepto básico, muy básico. Pero lo más interesante, que es lo que comentaba Rodrigo, que para justificar todo esto, habla de esto que está acá, y crea, esto que decía Rodrigo, es una novela. Después vamos a ver, porque es una novela. Conclusiones médico-legales. Paro cardiorrespiratorio traumático consecuente de las lesiones sufridas hace 5 días. Bien, y además, dicha lesión no se produjo durante su detención. Ya arriesga que no se produjo durante su detención. Hace 5 días que se produjo. Dado que el aumento de la compresión muscular mantuvo los platillos articulares en su posición e impidió la lesión medular. Esto es lo que decía recién Rodrigo. Presupone que una lesión, como después vamos a ver un esquema, que se produce en un centro vital, puede no dañar este centro vital al punto de producirle la muerte abrupta que dice ahí, porque los músculos la sostenían. Un estudiante de medicina, un estudiante de anatomía y fisiología que llegue a decir esto es aplazado, y no por ser médico legista, sino por ser un estudiante de anatomía. En la segunda autopsia, que se practica el 3 de marzo, se realiza por médicos del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Señala, en este caso, que el cuerpo había sido previamente autopsiado y conservado en la realidad. Por los datos expuestos no se puede definir científicamente la data de muerte, ¿sí? Y después pasa a detallar lesiones que
hablan de, en el plano muscular del cuello hay un infiltrado equimótico, en el cartílago tiroideo está aparentemente fracturado, hay una equimosis en el tercio superior de la arteria carótida izquierda, hay fracturas vitales de las costillas, en este caso ustedes fíjense que dice 3, 4, 5, 6 y 7, no las que decían antes, en cercanías del hundión condrocostal anterior. Luego, porque había también alguna referencia que había sido violado el individuo, recto, perineano, región perineal, esfínter anal, normales. Y se extirpan la primera, segunda, tercera y cuarta vértebras cervicales en bloque para su estudio anatomopatológico. En las consideraciones médico-legales dice que las lesiones equimóticas y escorativas de los miembros superiores son compatibles con lesiones de defensa. Bien, y además sintetiza, haciendo un análisis generalizado de las lesiones halladas, y sus características macroscópicas, se llega a la conclusión que la totalidad de las lesiones tiene una data estimada previa o inmediata a su fallecimiento. Esto es absolutamente diferente a lo que había dicho la primera autopsia de 5 días. Y esto es más coherente en ese sentido. Y concluye como causa de muerte politraumatismos graves en combinación con mecanismos asfícticos mecánicos por compresión extrínseca del cuello y compresión tóraco-abdominal, ad referendum de las peritaciones solicitadas. A efectos de complementar estas peritaciones, ¿no es cierto?, quedan en custodia en esta memoria judicial los siguientes elementos: dejan 23 frascos con fragmentos de piezas anatómicas para ser estudiadas por histopatología. En abril del 2008, en el examen histopatológico, se efectúa en el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y se analizan fragmentos de piel de diferentes órganos y de tejido óseo. La conclusión: los cambios morfológicos de las lesiones descritas son de origen traumático y de características vitales, cómo se produjo y qué grado de importancia tenía. Y estos cambios morfológicos de los arcos costales también son fracturas de carácter vital en una fase aguda de producción de la lesión. Todo muy reciente, a la muerte del individuo. En el informe radiológico que se hace en febrero del 2009, aparece entonces, en la radiografía de columna cervical, una solución de continuidad, esto significa fractura, a nivel de la base de la odontoides del axis. Esto ahora lo explico. O sea que acá, recién acá, se constata que había habido una fractura en la vértebra cervical y que este es el punto digamos, crucial para comprender la muerte. Y yo me tomé la libertad de traer acá simplemente una cosa de un concepto del libro Testud 1964, elemental para cualquier estudiante de medicina, donde dice los límites de la médula espinal. El límite superior está a la altura del centro de la apófisis odontoides. Y de ahí para arriba está el bulbo raquídeo, donde están el centro respiratorio y el centro cardíaco, cardiovascular. Y también en el centro del arco anterior del atlas, ¿sí? Este es el límite, o sea que ahí termina la columna o empieza la columna y se relaciona con el bulbo raquídeo. Este pequeño esquema que yo hice, ustedes ven acá, la parte gris es el atlas, es la primera vértebra cervical. Y la segunda, que es es el axis. Es el axis porque tiene este eje que se llama apófisis odontoides. Este cilindro que está dentro, que está muy mal dibujado por supuesto, porque no tiene esta forma de la médula, pero representaría la médula en el canal medular. Esta es la médula, inmediatamente por arriba está el bulbo, que son milímetros. O sea, una hemorragia que se produzca a este nivel inevitablemente va a comprometer estos centros vitales, el cardiovascular y el respiratorio. La fractura de la que habla la radiografía se produciría acá. Hay varios tipos de fractura del axis, pero se produciría a este nivel. Esto comprime la médula y determina que estos dos centros dejen de funcionar. En el estudio histopatológico que se hace en el Laboratorio de Patología Forense de la Corte Suprema de la Nación, de Justicia de la Nación, menciona fractura del asta izquierda del cartílago tiroides, fue por la compresión que se ejercía desde la izquierda, con algún elemento contundente por supuesto, y un traxo fracturario en la base de la apófisis odontoides del axis, que es la que ustedes vieron recién. Y lo resumo porque habla de la primera y de la segunda autopsia, la doctora D'Addario. En el examen microscópico de la segunda autopsia
Sintetiza: colección hemática en órganos de cuello y tejidos adyacentes, fractura de la rama izquierda del cartílago tiroideo, carácter vital y reciente, fractura de la base del apófisis odontoides del axis, carácter vital y reciente, y necrosis aguda del segmento medular. Y permítanme decirle que también sería del bulbo, porque no podemos en cuestiones de milímetros decir que no llegó al bulbo, ¿correcto? Síntesis: las múltiples lesiones superficiales, ¿sí?, son lesiones relevantes, pero no son mortales. Y en esto, también, como bien lo dijo Rodrigo, se entretuvieron, porque yo no lo dije antes, pero estaba escrito ahí, se entretuvieron en la primera y la segunda autopsia, digamos, el tribunal, en describir 91 lesiones que quitaban el foco a la situación, ¿no es cierto? No eran relevantes e importantes, pero no mortales. Las lesiones profundas de gravedad para determinar la insuficiencia ventilatoria son múltiples fracturas de los arcos costales y la fractura de la base del apófisis odontoides del axis, con necrosis medular, lo que causa una muerte instantánea con mínimo tiempo de supervivencia. Podría haber, como dijo también Rodrigo, una paraplejía fugaz, digamos, pero esto determina que fallen los centros respiratorio y cardíaco. Y los demás datos que aporta la investigación son esenciales para comprender y complementar los mecanismos de producción de las lesiones determinantes. Esto es fundamental porque no se puede hablar solamente de lo que es una fotografía en cuanto a la anatomía patológica, y hay que comprender in toto la situación. Yo voy a mencionar solamente una cosa del protocolo de Minnesota, que es que en el punto 3, el capítulo 3, en ética profesional, en el punto 44, dice que los médicos forenses, incluidos los patólogos forenses, deben actuar con independencia e imparcialidad, sean o no empleados de la policía o del Estado. Y estos médicos forenses deben claramente comprender las obligaciones ante la justicia, no ante la policía o el Estado. Obviamente, acá yo me permito decir algo que pienso, que por supuesto es cuestionable, pero ante una situación de dependencia de una estructura, yo no sé de qué forma se puede tener independencia de estos organismos. Y finalmente, esto es un interrogatorio, que cuestionamiento que yo hago para ver que se discuta. ¿Existe independencia de los peritos en los diferentes ámbitos de la estructura judicial? ¿Existe suficiente formación del recurso humano, de lo que ya se habló anteriormente en la otra mesa? ¿Existe carencia de recursos materiales en los equipos forenses? ¿Los cuestionarios dirigidos a los peritos son inapropiados o ambiguos? También de lo que se habló. Y al formular los puntos de pericia, ¿se constata la significación, el valor y la magnitud de la respuesta del perito como auxiliar, pero no como reemplazo de las instancias decisorias? Las certezas que se le piden a la medicina legal, ¿procuran suplir la ponderación de pruebas testimoniales u otras? Esto está para discutir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Meta. Pasamos directamente a los comentaristas. Bueno, como en la mesa anterior están participando para hacer los comentarios profesionales intervinientes en el caso: Adriana Dadario, perito médico forense de la Justicia Nacional y coordinadora de los laboratorios de la Morgue Judicial, Histopatología, Toxicología y Análisis Clínicos; Roberto Cohen, perito médico forense de la Justicia Nacional, de la Morgue Judicial; y el doctor Julio Ravioli, ex perito médico forense de la Justicia Nacional. Bueno, buenas tardes. Yo recibí el material de la primera autopsia y de la segunda. De la primera autopsia constaba de preparados histológicos. De la segunda, los preparados histológicos originales que observó el patólogo de Lomas de Zamora, los tacos correspondientes a esos preparados y los frascos, el material remanente de lo que él había estudiado. O sea, tenía una constelación de material bastante importante. Con respecto a las conclusiones de la primera autopsia, eran fragmentos de riñón, corazón, nada significativo. Hice la revisión de los preparados histológicos originales y después le di entrada, o sea, tomé muestreo de los materiales fijados en formol remitidos oportunamente. Entonces, yo antes de ampliar un poco con respecto a las lesiones, creo que es necesario hablar de lo que es la data lesional, que en este caso era fundamental definir la data lesional.
¿Qué es la data lesional? Es en realidad cuando se produce una lesión o una anoxa sobre el organismo, mientras ese organismo esté vivo, o sea, el individuo esté viva, esa lesión tiende a la curación. Si se produce el proceso de la muerte, se detiene la curación en un determinado momento. Y ahí se dice que se data la lesión. Para eso recurrimos a los preparados a la histología. Los tejidos tienden a la curación a través de una serie de mecanismos celulares. En este caso teníamos una data reciente. ¿Qué significa reciente desde el punto de vista anatomopatológico? Cuando una lesión se produce, la primera reacción es la hemorragia. Ante una lesión se produce la rexis vascular con la hemorragia local. Esta hemorragia persiste hasta que se produce la reacción polimorfonuclear, que es la primera respuesta celular que tiene el organismo para defenderse o por lo menos tender a la curación de esa lesión. El punto en los cuales se inicia la reacción leucocitaria, el inicio, termina ahí la lesión, digamos, reciente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros datamos una lesión, lamentablemente para los juristas, no podemos dar una data exacta, porque existe un rango. El rango está dado por la aparición de los polimorfonucleares, que de acuerdo a los autores puede ser media hora, 1 hora o hasta 3 horas. Yo trato de aunar los criterios de los distintos, la distinta bibliografía, y entonces digo que una lesión reciente está dentro de la producción, dentro de las 4 horas. Entonces, yo sé que es un rango amplio para un jurista, y más en este caso, que quedé encorsetada en el 3er tramo. Pero, de todos modos, esta aclaración vale porque, si bien no se consideraron las lesiones del 2.º tramo, o por ahí las del 1.er tramo, son válidas para esta data de lesional, que es la de reciente. Reciente que pueden ser inmediatas. Dentro de lo reciente está lo inmediato. Eso es primer punto. Segundo punto, con respecto a la columna. La columna se trata por protocolo, hablando de protocolos, tomando fotografías y tomando las placas radiográficas. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un excelente servicio de radiología forense en la morgue judicial, que a ojo desnudo yo no la podía haber detectado, esa fractura lineal de la odontoides. Es más, por radioscopía la marcamos con la doctora Urroz, que fue la jefa anterior, ya está retirada en jubilación, la marcamos con una aguja para que yo pudiera dar entrada a ese sitio. O sea, la sutileza de la fractura, que además no estaba desplazada, era bastante importante. Entonces, la doctora con una aguja me marcó el sitio para la toma de muestra. Eso es algo que quería señalar. La columna a nosotros nos llegó en 2 fragmentos, C1 y C2, o sea, Atlas y Axis, y después C3, C4 y C5, los otros fragmentos cervicales, todos unidos. Lamentablemente, en el fragmento superior, o sea, la del Atlas y el Axis, no contenía médula, no estaba. Y no había parte del bulbo. Es más, del cerebro nos mandaron fragmentos de cerebro y cerebelo. Entonces, con respecto a la teoría de la muerte por falla la falla del centro cardiorrespiratorio, no lo puedo, puede ser una hipótesis, pero yo no lo pude probar. Lo que sí, el otro fragmento de columna, que constaba de 3 vértebras, sí tenía su estuche dural con la médula. Nosotros por protocolo realizamos los cortes por cara posterior de la columna y debridamos el estuche dural junto con la médula. Todo eso está fotografiado y aportado a la causa. Se realizan cortes transversales y en un corte de la tercera cervical, la 3C, la médula correspondiente a la 3C, sí se vio un foco de necrosis. Se supone que, o sea, no es que se supone, la médula cuando se necrosa por vía ascendente y descendente. Posiblemente hubo una necrosis por encima de ese sector que yo determiné macroscópicamente y lo confirmé microscópicamente. Eso es con respecto a columna. Con respecto a todas las lesiones,
Pudo haber ocurrido, sí, un fallo cardiorrespiratorio, pero yo no lo voy a dejar de lado a la asfixia. Primero porque tengo un pulmón de asfixia, muy similar al de Peloso, y por otro lado es dable entender que un cuerpo con múltiples fracturas costales, en las cuales está reducido boca abajo y atado, en las cuales se agota el diafragma, lo comprimen en la región tóraco-abdominal, por supuesto que se va a instalar una asfixia. Sumado, y no nos tenemos que olvidar, de las lesiones del cerebro. Había múltiples focos hemorrágicos leptomeningios, similares al caso anterior, con un edema muy importante y con hemorragia a nivel de la dura madre, porque sí nos remitieron un fragmento de dura madre. O sea, yo creo que eso es por un lado. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue a nivel del cuello, la gran hemorragia que presentaba el bloc laringotraqueal, o sea, la vía respiratoria alta, que estaba rodeado de material hemático, o sea, como coleccionado. Y eso por sí mismo puede comprimir la vía respiratoria, la compresión del material hemático. Yo no he visto casos así por compresión extrínseca manual, sino un fuerte golpe en el cuello pudo haber generado una gran hemorragia. De hecho, el esternocleidomastoideo tenía un hematoma importantísimo, cosa que no se ven en las compresiones extrínsecas de cuello. Nosotros, por experiencia, lo que he visto fueron hemorragias en napa. Sí se puede haber lesiones osteocartilaginosas, pero no la magnitud de la hemorragia. Entonces, mi hipótesis es que se propinó un golpe muy importante a nivel del cuello, tanto en la región lateral como en la región posterior, que provocó la fisura de la apófisis odontoides del axis y coleccionó sangre a ese nivel y que pudo haber participado también en el mecanismo asfíctico. Es distinto que tenerlo agarrado. Sí, no. Yo tuve un caso de una hematoma transfixiante posoperatorio, de una tiroides. Cuando se colecciona la sangre, puede comprimir la vía respiratoria y puede ser uno de los mecanismos sin manos, ¿no? Sin antebrazo. Acá hay dos observaciones que quiero hacer. Primero, la novela escrita por el primer médico que hizo la autopsia habla de la impunidad que gozan ciertas personas. Porque yo creo que nadie puede arriesgarse a escribir lo que él escribió si no le aseguran, pibe, acá no va a pasar nada. Es inconcebible lo que escribió. Yo no conocía el caso. Ahora lo he escuchado bien. Y pasa algo semejante a lo de Peloso y Turri, ¿no? Como les gusta decir a los abogados, res ipsa loquitur, ¿no? Las cosas hablan por sí solas. Con ver la secuencia del relato y las lesiones que se encuentran, es fácil deducir que acá hubo dos mecanismos que participaron en la muerte. Hasta puedo decir que inicial fue la asfixia, porque si no hubieran aparecido, si la ruptura medular hubiera sido inicial, no hubiéramos tenido signos vitales de asfixia. Así que este hombre fue sometido a golpes. Es muy probable que se le hayan sentado encima porque tiene fracturas costales, que lo hayan sofocado, que es el mecanismo que se produce, es un mecanismo de sofocación que lleva a la asfixia, y que haya terminado con golpes muy violentos y manipulación del cuello, compresión, que provocan una lesión medular alta, bulbo medular, que sí produce una muerte instantánea, porque ahí están los centros que regulan la actividad cardíaca y respiratoria, que si se destruye son incompatibles con la vida en forma inmediata. Quería hacer esas dos observaciones. Bueno, yo también abrimos a preguntas, pero digo, el punto de este caso, en términos similares al caso Peloso y Turri, es, Julio dice, es un caso bastante claro, inclusive con las evidencias médico-legales que se reconstruyeron en virtud de intervenciones distintas, porque no es que la primera autopsia esclareció todo,
Pero un caso así, con estas evidencias tan determinantes, llevamos 11 años y todavía se está discutiendo, digamos, no está cerrado el caso. Entonces digo, algún problema, digamos, estos casos fueron elegidos en virtud de que los problemas que evidencian estos casos, tanto Pelosi Turri como este, son paradigmáticos en términos de entender por qué hay impunidad frente a casos de estas características. Entonces, digamos, queremos trabajar y discutir estas cuestiones, ¿no? Pero sí. Hoy le hemos pegado mucho a los médicos, pobres médicos, pero en este último caso, el tribunal, con todos los elementos de juicio que tenía, ¿cómo sobresee? Es inconcebible. Sí, bueno, ese es el punto. Digo, yo creo que... exacto, yo creo que el tribunal es cuestionable, y de hecho fue cuestionado y fueron revocadas las 2 absoluciones. Digo... A mí lo que me interesa también discutir es no solo la falta de voluntad de esclarecer hechos de esta naturaleza, que esto también tiene que ver con el encubrimiento, el actuar dolosamente. A mí también lo que me interesa y me parece más significativo, porque digamos, quizás es un problema mucho más extendido que la perversidad de algún funcionario digamos, que actúa de mala fe, que es la falta de idoneidad. Digamos, yo quiero analizar los problemas que se evidencian también en este caso de errores, digamos, y este caso está plagado de errores que le permitieron a un tribunal que quizá no tenía ganas de condenar, de que marcara, pero vos como fiscal te equivocaste, porque vos me pusiste como una lesión en la escisión de la primera autopsia. Y eso, ¿no? Y le escribió 3 páginas haciéndose un picnic con eso, o le planteó esto de, está bien, pero vos lo de la lesión cervical te lo comiste. ¿Se entiende? Yo no justifico, pero digo, me interesa... Rodrigo, por mucho menos de eso, a un médico, por una mala praxis, y esto es una mala praxis jurídica, le dan 2 años y 4 de inhabilitación. Sí, la primera autopsia es inexcusable, y yo por eso no quiero... me parece que ahí no vamos a discutir ni desde el punto de vista médico legal ni desde el punto de vista jurídico, que lo que hace el primer médico autopsiante es injustificable. A mí me interesa más discutir la segunda. Digamos, en la segunda se plantearon, digamos, que son errores también quizá también del fiscal. Faltaban estudios complementarios. ¿Por qué esos estudios complementarios no se hicieron antes de empezar el juicio a pedido de la acusación? Eso no lo pidió la acusación. Entonces digo, de hecho se planteó por parte de los que intervinieron en la segunda autopsia que algunas cuestiones no se podían hacer porque no había recursos. Entonces, de vuelta, ¿esto es así? No hay recursos, no había recursos en términos, digamos, de radiológicos. Si les parece, abrimos a comentarios y a preguntas del público. O, quiere intervenir el director del Lamorrio para hacer una observación. Gracias. Hola. ¿Me escuchan? Doctor, usted cuando empezó dijo que había leído que la data de las lesiones era el gran agujero negro y que le asombró, le llamó muchísimo. Bueno, es el gran agujero negro. Segundo, evidentemente creo que el diálogo entre ciencia y derecho no está siendo bueno. Con el permiso de ustedes me voy a tomar el atrevimiento de leer porque mi memoria es muy mala. Pegándole a los peritos, pegándonos a los médicos, ¿sí? O sea, como médico nos fui a pegar. Me tengo que poner los anteojos. Entonces, de los peritos, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Primero, taras. ¿Cuáles son las taras de los peritos? El orgullo que ciega, la ignorancia que no hace dudar de nada y el mercenarismo. Vendemos los conocimientos al mejor postor. Segundo, conductas indeseables 1. Enfrentado a preguntas inesperadas y comprometidas, el perito puede contestar intentando inundar al interrogador con largas respuestas evasivas que, más que responder a las cuestiones planteadas, la evitan, es decir, palabrería o respuestas estereotipadas, hablar mucho y no decir nada. Conductas indeseables 2. Otra actitud de algunos peritos es creer que su papel
es oponerse sistemáticamente a no conceder cualquier respuesta favorable a la parte contraria a la que lo propuso. Esto está relacionado con el mercenarismo. Otra es el horror. También nos equivocamos, somos seres humanos. De acuerdo a la Real Academia Española, dice concepto equivocado o juicio falso, acción desacertada o equivocada, cosa hecha erradamente. Por otro lado, hay alguien que dijo que la mayoría de los errores que he visto no son porque no conozcan la enfermedad, sino porque no sabían que estaban observando la normalidad. Y esto lo dijo John Caffey en 1974, que fue el primero que habló sobre maltrato infantil, lo que después se transformó en el Battle Child Syndrome. Bueno. Y este señor era un radiólogo. ¿Cuáles son las cualidades que por lo menos nosotros esperamos de nuestros colegas? Que tenga noción acabada de lo que sabe y lo que ignora, y predisposición al trabajo del equipo. Una trae a la otra. Si yo sé lo que no sé, voy a tender a trabajar en el equipo y preguntar a los que saben. Los pecados, no hacer propuestas. Es decir, si nosotros esto lo aceptamos como normal, estamos aceptando que lo anormal es normal. Y las propuestas que nosotros hacemos son Manual Federal de Guías Prácticas para la Realización de Autopsias Médico-Legales, Objetivos a nivel nacional, Unificación de criterios de exploración tanatológica, Consensuar un protocolo marco de autopsia federal, Implementación de estándares mínimos por patología, Creación de un foro forense federal, Convenio de capacitación tanatológica federal. Para finalizar, y no aburrirlos más, había un médico forense francés, entre 1837 y 1906, que dijo: si como médico debo exponer como testigo, permanezco como médico. No tengo una víctima para vengar, una persona culpable para condenar y ningún inocente que salvar. Debo mantener mi testimonio dentro de los límites de mi profesión. Muchas gracias.